Gracias por estar con nosotros nuevamente en Conceptualizando. En el día de hoy estaremos compartiendo con ustedes temas de gran interés nacional. Permítanos, como siempre, recordarles, acuérdate de tu Creador ahora que eres joven. No esperes los días en que ya no sientas placer vivirlos. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. No te olvides, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Pon tus actos en las manos del Señor y tus planes se realizarán. Encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él y Él hará. Él hará resplandecer tu justicia como sol de mediodía. Él llevará a feliz término su acción en tu favor. No dejará incompleto lo que ha comenzado. No te olvides, la verdad siempre sale a flote, porque eso que eres grita tan fuerte que no se pueden escuchar tus palabras. Permíteme decir la verdad delante de los fuertes y no decir mentiras para ganar el aplauso de los débiles. Regresamos con ustedes de inmediato a este su programa, Conceptualizando. Gracias por seguir con nosotros en Conceptualizando. Bueno, luego de las elecciones y de conocer los resultados publicados en la prensa nacional, donde efectivamente el virtual ganador de las elecciones presidenciales ha sido Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno, también se han dado a conocer informaciones fundamentales que ofrecen una nueva composición en la correlación de fuerzas en el Congreso Nacional, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. La mayoría de senadores y de diputados pertenecen al Partido Revolucionario Moderno. Y entonces, esto trae pues a colación una serie de temas importantes y que también desafían, retan a la nueva gestión de Luis Abinader como presidente de la República. No solamente por esto, sino también porque está entonces el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y una serie de variables más que durante 20 años se ha analizado, estuvieron en el poder, en el manejo del partido de gobierno, el Partido de la Liberación Dominicana. Muchas críticas en el tiempo se hicieron. Se habló de que existía una dictadura de partidos por la gran concentración de fuerzas que había alrededor de una misma cúpula política partidaria y de una misma forma de tomar decisiones a través del partido de gobierno, que es el Partido de la Liberación Dominicana. Esta correlación de fuerzas cambió dramáticamente. Y entonces, pues ahora, en medio de una situación tan crítica como la que está viviendo la humanidad y el país, con el tema del coronavirus, la crisis sanitaria, la crisis económica, la recesión económica, se plantea que en el año 2020 el país va a estar cerrando con un Producto Bruto Interno por debajo del 2.6% en cuanto a lo que es el crecimiento económico. Es decir, que estaríamos en una recesión. Y esto trae como consecuencia mucha serie de trastornos en la economía que ya hace rato se comenzaron a sentir con los cierres de las empresas, con los despidos, con las suspensiones, con la pérdida del empleo, con la necesidad de volver a reactivar la economía y en la otra cara de la moneda, el crecimiento de una pandemia que no luce estar controlada, sino que por el contrario está buscando ahora un gran pico luego de las elecciones. De hecho, se entiende que en el día de hoy, donde está convocada una reunión entre el presidente Danilo Medina y el presidente electo Luis Abinader, pues se estarían tocando un tema no solamente del proceso de transición, y es muy probable que también se toque el tema de la solicitud y lograr el apoyo para una nueva emergencia nacional. El ministro de Salud en el día de ayer adelantó
que nos fuéramos acostumbrando a la idea de un toque de queda de 24 horas. Ha sido grande el impacto que se ha tenido en las últimas 4 semanas por el tema de la nueva normalidad, de las aperturas y de la falta de respeto de mucha gente al distanciamiento, al uso de mascarillas, y eso ha elevado grandemente el número de contagios y fallecidos. En el día de ayer, pues en el último boletín se habló de que 17 personas habían fallecido. Nosotros que hemos estado dándole seguimiento a las estadísticas de los boletines y haciendo comparaciones y determinando tasas, y que veníamos comunicándole a ustedes las dificultades que podían existir, pues si se seguía con la tendencia en términos de lo que era la baja hospitalaria, que son las personas que entran y se internan en un hospital y que no salen bien de ese proceso, que andaba por el orden de un 24% y fue reduciéndose y en este momento está en un 21%. Esto, pues, es un tema. Estaba mucho más alta esa tasa al principio, que no se tenía una idea de cómo combatir la enfermedad, pero en la medida en que fue mejorándose el tratamiento, menos personas pues tuvieron esa mala suerte y mucho más personas se fueron recuperando. Sin embargo, el tema que nosotros estamos queriendo desarrollar tiene pues un nombre, pudiera tener 2 nombres. Nosotros pensamos diciendo que realmente el reto que tiene Luis Abinader como presidente de la República, que tomará posesión el próximo 16 de agosto, es un reto enorme. ¿Por qué entendemos que es un reto enorme? Bueno, en primer lugar está la necesidad de volver a restaurar en el país la credibilidad, la confianza y adornado todo esto con la necesidad de exhibir una serie de valores que definitivamente se perdieron en el camino, valores que tienen que ver con la ética, con la falta de escrúpulos que muchas veces no se tienen, pues los malos ejemplos de funcionarios y todo esto pues desarrolló una crisis de valores en el quehacer cotidiano en nuestro país. Y generaciones, 2 generaciones por lo menos, aprendieron a que si se imitaban esos ejemplos, pues se lograban las personas enriquecer prácticamente de un día para otro. Esto trajo como consecuencia pues la pérdida de la institucionalidad en el país, gracias precisamente a los malos ejemplos de muchos funcionarios, a la falta de creencia y de credibilidad al sistema de partidos. Definitivamente pues ya las mismas encuestas que se han hecho pues han dicho que el país pues desconfía, perdió la confianza y la fe en los partidos políticos. Fíjense que incluso en estas elecciones, aunque teníamos el tema de COVID, prácticamente la mitad del país votó y la otra mitad no votó. ¿Cuánta gente no votó porque ya no confía en el sistema? No lo sabemos. Pero ya encuestas previas habían dicho que la gran cantidad de dominicanos, alrededor de un 80%, no creía ni en los partidos políticos, ni en los políticos, ni en los funcionarios. Entonces, restaurar esa credibilidad implica un gran reto para el presente gobierno. Y tampoco se podría pues castigar al presente gobierno si no lo logra restablecer, porque no estamos hablando de un daño que se ocasionó en un solo día, aunque se supone que en la gestión se pueden tomar medidas y decisiones que comiencen a traer sobre la mesa la necesidad de que se está teniendo transparencia, de que se está respetando la ley y que entonces esto puede traer esa vuelta a la credibilidad y a la institucionalidad en el país. Están también los temas que retan al presente gobierno relacionados con la justicia, con el tema de la corrupción, con el tema de que hayan consecuencias, con el tema de la educación y de preservar los valores familiares y los valores patrios a través del sistema de educación y también los valores de la fe. Son de los temas que se estaban cuestionando en la pasada gestión que ahora termina el 16 de agosto, por los intentos que hubo de instaurar en la educación del país una serie de medidas, una serie de cambios ideológicos, pues que fueron muy criticados pues por la Iglesia en términos generales.
Está el tema también de la seguridad social y de la falta de confianza que se le tiene, a la baja cobertura que se le da, y todo esto, el reto de tener realmente y contar con una seguridad social, pues que realmente satisfaga las necesidades de los afiliados. Están también una serie de compromisos que en estos 20 años el Partido de la Liberación Dominicana estableció a nivel internacional con acuerdos, que yo creo que esta gestión debería revisar. Ahí están los objetivos del milenio, que se desprenden de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que fue una ley que se promulgó dentro de la gestión morada, y dada la fuerza que tenían ellos en lo que es el Congreso y todo esto, vale la pena que ahora con una nueva correlación de fuerzas se revisen los objetivos del milenio, se revise esa ley que tiene que ver con la Estrategia Nacional de Desarrollo, para realizar los ajustes que realmente convengan a la República Dominicana. Está también ese tema que tuvo que ver con la Agenda 2030. Sabemos que el Estado tiene continuidad, pero los gobiernos se comprometen para beneficiar a los pueblos que gobiernan. Y hay que volver a ver estos temas, a ver si hemos metido la pata firmando algunos acuerdos que realmente no le traen bienestar a la grande mayoría del país. Está también el tema que tiene que ver con el control y la estabilidad de las variables macroeconómicas, luego de que se tenga nuevamente un crecimiento que se pueda sostener. Ese es un gran reto, porque no solamente está el tema de la competitividad del país, el tema del desarrollo económico per se, sino que esas otras variables que tienen que ver con la pobreza, con la salud, con la mortalidad, natalidad, elementos básicos, fundamentales para el desarrollo, pues deben tratar de volverse a lograr, sobre todo el crecimiento económico, y que haya estabilidad en estas variables. Ahí está la prima del dólar, que ha venido creciendo consistentemente, y los precios de los diferentes productos que la gente consume han estado incrementándose. La canasta familiar se ha ido deteriorando, es una realidad, es un hecho. Entonces, si no se logra restablecer de nuevo un dinamismo en la economía, con la pérdida de empleo, que se ha dicho como promesa de campaña del presidente Luis Abinader, de que no se pierda un solo empleo, ese sería también un gran reto, porque un partido político que tiene tiempo en la oposición, y que está tratando de lograr, donde ya Luis Abinader ha sido candidato en 2 ocasiones, y en esta oportunidad pues logra la presidencia de la República, pues tiene muchos seguidores, mucha gente que, como dice el pueblo, vienen con hambre, incluso se habla de que hay personas que ya habían sido nominadas por el mismo PRM como parte de lo que sería el tren gubernamental, que han comenzado a llamar a los demás que están trabajando ahora para que facilitar el proceso de entrega. Ya el tema de las comisiones fue lo que formalizó esto, pero desde antes de la formación de las comisiones, pues comenzaron las llamadas telefónicas, según se dice. Entonces, que no se pierda un solo empleo va a ser un gran reto para Luis Abinader. Y vamos a tocar este segundo tema que tiene que ver con los retos importantes que tiene Luis Abinader como presidente de la República, y son las promesas de campaña. Pero vamos a hacer primero nuestra primera pausa. Regresamos con ustedes de inmediato a Conceptualizando. Gracias por seguir con nosotros en Conceptualizando. Bueno, las promesas de campaña, que son muchas, a veces, y esa ha sido la historia en el país,
y de ahí se habla de la gran deuda social acumulada, de la ruptura del contrato social de los partidos políticos con el pueblo, precisamente por una cantidad de promesas que no se cumplen. Ojalá que este no sea el caso del presidente electo, Luis Abinader. Estamos hablando de que además de ese tema de que no se pierda un solo empleo, que es un gran reto, está el tema de cero impunidad, de que se castigue, de que haya consecuencias. Está el tema que tiene que ver con la independencia de los jueces y de los fiscales. Ahora, con un Congreso del Partido Revolucionario Moderno, la mayoría de los senadores, la mayoría de los diputados, el Poder Ejecutivo, pues el Consejo Nacional de la Magistratura prácticamente está en sus manos y allí va a haber un impacto con el tema de los nuevos jueces de las altas cortes, el mismo tema de los nuevos miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, por igual con el Ministerio Público. Y entonces, con un poder ahora que pasa de un color a otro, prácticamente de manera absoluta, pues estamos hablando y nos estamos preguntando si habrá sido un cambio hacia una nueva dictadura, que ojalá no sea así. ¿Por qué? Bueno, porque se criticó mucho el hecho de que el partido de gobierno tenía bocinas. Ahora vamos a ver cuáles son las nuevas bocinas que se van a producir y si esas nuevas bocinas van a lograr tener ese enriquecimiento que se dice que las bocinas del partido de gobierno lograron en el tiempo. Y que eso fue parte precisamente de la estrategia de eso que se estaba denominando como una dictadura de partido. Pero había una concentración de fuerzas en el Congreso que favorecía al PLD. Esa concentración de fuerzas ahora la tiene el PRM. Entonces, de hecho, prácticamente estamos hablando de un cambio, ¿verdad?, de una dictadura de partido hacia otra dictadura de partido, aunque estamos comenzando un nuevo periodo. Ya hay personas en las redes sociales mandando información diciendo que el PRM subió y que le vamos a dar 4 años más después, pero que si no lo hacen bien se van, que también se van. Es decir, fíjense cómo ya no se ha comenzado a gobernar y ya se está hablando de que ese partido político va a seguir en la gestión de la cosa pública del 2024 al 2028. Estamos hablando de lo mismo. Es la misma cultura política. Por eso siempre hemos analizado el tema, que la cultura política de un país no se cambia de un día para otro. Todas estas críticas que estamos viendo ahora, las vamos a volver a ver cuando estemos en la campaña para las elecciones del 2024. Anótelo por ahí y usted verá que una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. El otro tema importante es el tema de la unidad nacional, que exige inclusión de una cantidad de personas y de sectores para poder tener ese gobierno de unidad nacional. Y entonces hay personas que incluso no pertenecen a partidos políticos que pudieran realizar importantes contribuciones en las disciplinas que manejan. Que ojalá que el presidente Luis Abinader, en su nuevo gabinete, pues pueda tener personas que representen realmente a la sociedad dominicana, acompañándole, y evidentemente que tengan las competencias, ¿verdad?, en los niveles adecuados para poder realmente agregar valor a su gestión. Está el mismo tema de COVID, todos los ataques que se hicieron al actual gobierno de cómo manejó la pandemia. Ahora la pelota, como dicen, está en la cancha del PRM. Vamos a ver cómo va a manejar la crisis y cuáles van a ser los resultados. Está recibiendo la crisis en un pico. Va a recibir probablemente la crisis en el pico más alto. Y vamos a ver cómo Salud Pública, el Ministerio de Salud Pública, ya gestionado por el PRM, pues logra resolver y atacar este problema, minimizando los estragos que está causando. Están los temas que tienen que ver con el endeudamiento y el crecimiento económico. Fue una crítica que se hizo constantemente
al gobierno de Danilo Medina. Que había un crecimiento, que el crecimiento no era real porque era un crecimiento que se estaba apoyando en endeudamiento. Que ese endeudamiento también era la base de temas que se relacionaban con sobrevaluaciones, con corrupción y una serie de cosas. Vamos a ver cómo se puede retomar el crecimiento económico sin agregar más endeudamiento al país. Y ese es un gran reto que va a tener Luis Abinader y su equipo económico. Está el tema de la corrupción, de una serie de personas que han sido señaladas de haber cometido actos de corrupción, algunos que estaban en el expediente de Odebrecht, que incluían personas de los diferentes partidos, incluyendo del mismo partido PRM. ¿Cómo va a manejar este tema Luis Abinader? Y el tema de la criminalidad, que es un tema que definitivamente se ha caído un poco, ha bajado un poco, por el mismo tema de que la gente está en su casa, mucha gente. Bueno, pues inmediatamente comenzó la apertura y la nueva normalidad. Parece que también los atracos comenzarán, porque los que hacían esto para sobrevivir, uno se preguntará cómo estarán sobreviviendo ahora, aunque sabemos que mucha gente en muchos barrios del país estuvieron recibiendo ayudas, que no sabemos si se van a continuar, aunque el presidente de la República había anunciado que se iba a continuar hasta el último día de su mandato. Son temas que realmente invitan y que inciden, gravitan fuertemente y que son un reto para Luis Abinader. Hay muchos otros temas más que fueron temas de campaña y que fueron promesas de Luis Abinader que el pueblo va a estar dándole seguimiento. Porque hay que tener presente, y yo creo que Luis Abinader es consciente de esto, pues yo vi en la prensa digital algunos eslogans donde decía, por ejemplo, que se habían ganado, pero que no era para recibir aplausos, sino para servir. Entonces yo creo que si se está pensando de esa manera y si realmente se ejecuta de esa manera, es muy probable entonces que se esté pensando en las grandes mayorías más que en los grupos pequeños que normalmente son los anillos de poder y que siempre están presentes en cada oportunidad en que un partido político nuevo comienza a gobernar. El otro tema, y antes de irnos a la pausa, pues que tiene mucho que ver con todo esto, es el resultado. El tema que tiene que ver con la gobernabilidad. Y también es un gran reto. Fíjense que el PRM llega a gobernar, Luis Abinader gana la presidencia en un momento muy difícil del país. Con todos estos temas previos que enumeramos prácticamente, donde no se cree en la política, ni en el sistema de partido, ni en las instituciones, los malos ejemplos, los abusos de poder y muchas cosas, Luis Abinader encuentra a un pueblo que no está de fiesta, a un pueblo que está realmente expectante, que despertó, que exige y va a exigir. Es un pueblo que va a estar pendiente. Entonces, el tema de la gobernabilidad está muy sensible para un partido que, aunque sea nuevo, viene con la misma herencia del Partido Revolucionario Dominicano. Mucha gente del Partido Revolucionario Dominicano, la gran cantidad, la mayor parte de la gente del Partido Revolucionario Dominicano se fue al PRM. Y estamos hablando de que se tienen los mismos paradigmas. Eso lo decíamos cuando analizábamos la situación del PLD por la salida de Leonel Fernández. Leonel Fernández se fue, formó un partido político, pero los que se fueron con él salieron del PLD, piensan igual, tienen los mismos paradigmas. Fíjense que Leonel Fernández, antes de renunciar, hablaba de que el Partido de la Liberación Dominicana era una fábrica de presidentes y que se iba a gobernar hasta el 2044. El mismo pensamiento de dictadura de partido. La gente que se fue del PRD al PRM, muchísima gente, líderes, hay tanto esa gente que ustedes conocen. La mayoría vienen del PRD, dirigentes, piensan igual.
tienen los mismos paradigmas. Entonces, el tema de gobernabilidad es muy sensible porque con el mismo tipo de pensamiento y el mismo accionar, podríamos nosotros, y ojalá no sea así, caer en el error de asfixiar aún más a la población. Luis Abinader había dicho recientemente, en los temas de campaña precisamente, y en su promesa, que para diciembre estaría tocando el tema del pacto fiscal, que habría una reforma tributaria para diciembre. Evidentemente son de las cosas que le decía a los empresarios, pero hay que tener presente que no es lo mismo tener contento a los empresarios que tener contento al pueblo. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, el tema de la gobernabilidad es crítico porque Luis Abinader no está recibiendo un paraíso en este momento. Está recibiendo un país con muchísimos problemas, con un problema adicional que ha impactado en la economía y que ha empobrecido más a todo el mundo y que entonces pues se encuentra en esa situación. Cualquier medida, cualquier decisión que pueda tomar Luis Abinader y que haga más pobre a los pobres o haga más pobre a la clase media, puede llevar al país a una situación de ingobernabilidad. Y eso es bueno que Luis lo tenga presente. Luis está recibiendo un país en el punto de inflexión. Un país cansado, harto de los políticos y de los partidos políticos y del sistema de partidos y de los abusos de poder. Cansado de una serie de temas que no se resuelven. Sabemos que siempre hay 100 días y cosas, pero 100 días no son suficientes. Pero el pueblo va a estar atento. Aquí, la misma forma que se utiliza para estar en oposición, luego la oposición la utiliza cuando usted gobierna. Parecería una locura, pero aquí la oposición ha demostrado que se goza cuando los gobiernos de turno cometen errores, cuando los gobiernos de turno meten la pata, y debería ser realmente una tristeza, porque cuando un presidente mete la pata y lleva a un país a un atolladero, sufre todo el mundo. Entonces, este tema es fundamental y reta a Luis Abinader para que se comporte realmente como un verdadero estadista. Esa es la realidad. Sabemos que hay compromisos, que hay deuda externa, deuda pública, que hay una serie de acuerdos internacionales que el país es signatario. Todo esto está y pesa sobre los hombros de Luis Abinader, que no está recibiendo un paraíso. Está recibiendo realmente un país que está realmente muy herido por los abusos de poder que se han cometido históricamente en las últimas 3, 4 décadas, sobre todo en los últimos 20 años. Vamos a hacer nuestra última pausa. Regresamos con ustedes de inmediato a Conceptualizando. Gracias por seguir con nosotros en Conceptualizando. Bueno, ya en este último tramo del programa queremos referirnos a 2 o 3 aspectos que completan esto que veníamos hablando del gran reto que tiene Luis Abinader como presidente de la República en esta coyuntura político, social y económica que vive el país. Por el mismo tema de la nueva composición de las cámaras legislativas y de los poderes del Estado, incluyendo el quinto poder o el cuarto poder, que es la prensa. Es importante que el pueblo dominicano no perciba que tenemos una nueva dictadura.
De hecho, el poder se tiene de un solo lado en este momento. Congreso completo. Evidentemente hay representaciones, pero una cantidad enorme de senadores, la gran mayoría, y también de diputados, y también de alcaldes, y también de regidores. Es decir, es un poder casi absoluto que se está teniendo. Entonces, es importante que las personas que estén fungiendo como autoridades no abusen del poder para que no se perciba que se está viviendo en una dictadura. Eso es muy importante. Que nadie perciba que se tienen bocinas nuevas, porque eso fue muy criticado, las bocinas. Que no se perciba que se tienen bocinas nuevas. Que haya realmente, que no haya censura, porque en el día 2 ya la prensa comienza a actuar, a decir cosas positivas y cosas negativas. Y hay que tener equilibrio y hay que tener madurez para no reaccionar de una manera incómoda de las cosas que se dicen. Ese control del Congreso es un arma de doble filo. Que no se perciba una dictadura. Yo insisto en que hay razones para que se modifique la Constitución de la República Dominicana. Dos aspectos deberían llamar la atención para que en este nuevo mandato Luis Abinader pues proponga y promueva esto. Ya con la experiencia que hemos tenido de COVID, se debe pensar en un camino constitucional para el caso de que en una oportunidad nueva no se puedan celebrar unas elecciones. Que no pase como pasó en el mes de febrero, que no teníamos esa cobertura constitucional. Que ya eso se pueda analizar, prever, porque ya nos pasó. Y nos pasó prácticamente 2 veces. Ahora pues no pasó, pero se tuvo que mover la fecha de mayo a julio. Y el traspaso de mando quedó dentro del 16 de agosto. Por otro lado está el tema del referéndum. La gente habla del derecho que tiene el pueblo, derecho del pueblo un día cada 4 años. Eso no debe ser así. Yo creo que se puede y se debe promover que a medio término el pueblo pueda tomar decisiones para ratificar, si es necesario, a cualquiera de los funcionarios electos. De manera que el pueblo dominicano tenga realmente esa realidad de que es el soberano. Que no sea tantas veces usado solamente cada 4 años para fines de campaña, sino que a medio término el pueblo tenga la potestad de realizar ajustes si son necesarios. Y eso implica modificar la Constitución de la República. Por otro lado está el tema de las altas cortes. Y que no se perciba que se tiene un nuevo blindaje jurídico en el país. Eso era lo que se decía y fue lo que se criticó. Por otro lado está el reto de conservar lo mejor que haya dejado la gestión del presidente Danilo Medina. Me estoy refiriendo a los sistemas de gestión que existen y que permiten conocer cómo están siendo manejadas las diferentes instituciones en un momento determinado. Está también el proceso que tiene que ver con las compras y contrataciones, con los portales. Tiene que ver también con el tema del capital humano. Hay mucha gente preparada trabajando en este momento en el tren gubernamental, que se capacitó, que se entrenó. Yo creo que Luis Abinader tiene que ser sabio para también en esa inclusión, pues que no se pierda un empleo, como él decía, y entonces poder utilizar a las mejores personas que están ahí, y hay mucha gente buena en su propio partido, pero también hay muchas personas que no solamente conocen qué hacer y cómo hacerlo, sino que también tienen las competencias, esas competencias técnicas, humanas, y también hay mucha gente que tienen competencias que se relacionan con valores, con principios, como lo que es, por ejemplo, la honestidad. Está por otro lado poder evaluar
para ver con cuáles acuerdos internacionales el país merece continuar siendo signatario. Está el tema de la profesionalización de la gestión pública. Ese es un tema que se vino trabajando, no sé hasta qué punto y con qué profundidad se hizo, pero es un tema que vale la pena que no se muera. Y entonces ahí están ese capital, esos recursos que tiene disponible Luis Abinader en este momento y que podrían sencillamente ser utilizados en beneficio del país. Con el tema del retorno al crecimiento económico y al dinamismo económico, se pudiera uno estar preguntando si para lograrlo estaríamos nosotros teniendo más endeudamiento, por un lado, si estaríamos nosotros teniendo más impuestos, por otro lado, o si se estaría aplicando esa fórmula que usted puede ver en las redes sociales, donde dice que la extinción de dominio es una opción para aquellas personas que se enriquecieron ilícitamente, y en lugar de estar poniendo más impuestos o endeudando, que las personas que tomaron prestado dinero del Estado, pues lo devuelvan, para que entonces con eso se puedan financiar muchas actividades. Finalmente, pues creemos que, aunque los retos son grandes que está teniendo Luis Abinader, la República Dominicana ha dado un paso significativo por aquel principio importante que tiene que ver con la alternatividad en el poder. Vale la pena que exista alternatividad en el poder. Me hubiese gustado que hubiese existido una combinación más equilibrada en el Congreso, pues así obliga a las partes, al país prácticamente representado allí, a que se tomen decisiones y que mañana no se diga que fue un solo partido político que impuso su criterio. Fíjense que con el tema de las emergencias nacionales, el Partido Revolucionario Moderno tomó decisiones en su momento y prácticamente era quien decía sí o no se aprobaban cuántos días en este proceso. Eso el pueblo entero lo vio. Pues así mismo ahora, si se tiene mayoría en la Cámara de Diputados y se tiene mayoría también en los senadores, entonces prácticamente cuando se convoquen a esas sesiones de trabajo, los otros partidos políticos podrán presentar mociones, pero casi seguro se van a aprobar aquellas mociones que presente el Partido Revolucionario Moderno. No olvidemos, por ejemplo, que cuando se sometía el tema de la emergencia nacional, la sometía el Senado, quien aprobaba inmediatamente y tenía un control y tiene un control en este momento todavía el Partido de la Liberación Dominicana con la mayor cantidad de senadores. El juego se trancaba cuando llegaba a la Cámara de Diputados. Pero esta situación no está ahora mismo, no estaría con un nuevo gobierno, porque el PRM tendría la mayoría en el Senado y también la mayoría en la Cámara de Diputados. Ojalá que se tenga sabiduría, que el presidente electo, Luis Abinader, tenga la sabiduría y también la salud para que su gestión pueda contribuir al restablecimiento en el país de todos estos temas que veníamos tratando: credibilidad, institucionalidad, volver al respeto de principios y valores que tienen que ver con nuestra nacionalidad, con nuestra soberanía nacional, con nuestra dominicanidad, con nuestra fe. Volver de nuevo pues a ese crecimiento económico para que se pueda recuperar la economía y que podamos seguir con un derrotero de desarrollo en todos los órdenes en el país. Gracias por habernos acompañado en el día de hoy en este su programa Conceptualizando. Como siempre queremos terminar con las mismas palabras con las que iniciamos. Acuérdate de tu Creador ahora que eres joven. No esperes los días en que ya no sientas placer vivirlos. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. No te olvides, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Pon tus actos en las manos del Señor y tus planes se realizarán. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Él hará resplandecer tu justicia como sol de mediodía. Él llevará a feliz término su acción en tu favor. No dejará incompleto lo que ha comenzado. No te olvides, la verdad siempre sale a flote,
porque eso que eres grita tan fuerte que no se pueden escuchar tus palabras. Permíteme decir la verdad delante de los fuertes y a no decir mentiras para ganarme el aplauso de los débiles. Gracias por habernos acompañado en este día, en este su programa, Conceptualizando.